Había un vuelo que no despegó a tiempo, un retraso técnico, 30 minutos que se convirtieron en 2 horas, en una sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un martes de octubre de 1993. Nadie recuerda exactamente la fecha, nadie la anotó. No había razón para hacerlo, nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Raúl Velasco llegó primero. Como siempre llegaba a todos lados, con su séquito pequeño pero preciso, un asistente, un maletín de cuero café y esa manera suya de ocupar el espacio como si le perteneciera. Llevaba un traje gris, corbata vino, el bigote perfectamente recortado. A sus 58 años era el hombre más influyente del entretenimiento mexicano. No el más talentoso, eso nunca estuvo en discusión, pero sí el más poderoso. Siempre el más poderoso. Siempre organizaba su propio primer plano. Se sentó en la sala de espera VIP, pidió un café. Abrió un periódico. Era la rutina de un hombre que había convertido cada momento público en una actuación calculada. Raúl Velasco no esperaba. Raúl Velasco presidía. Entonces escuchó el murmullo. No era un murmullo cualquiera, era ese tipo específico de silencio que se rompe cuando algo extraordinario entra a un cuarto. Primero un susurro, luego otro, luego el ruido colectivo de gente que no puede evitar voltear. Raúl bajó el periódico exactamente 2 centímetros, los suficientes para ver sin que nadie notara que estaba mirando. María Félix cruzó la sala como si la hubieran construido para ella. 79 años. Abrigo negro largo hasta los tobillos, sombrero de ala ancha, un collar de turquesas que valía más que varios de los autos estacionados afuera. Caminaba despacio, no porque le costara trabajo, sino porque había aprendido hace décadas que moverse despacio obligaba al mundo a esperarla. Detrás de ella, una asistente cargando 2 maletas pequeñas y la expresión tensa de alguien acostumbrado a gestionar tempestades. María no miró a nadie, o eso parecía. En realidad, María Félix siempre miraba a todos. Lo hacía de esa manera suya, con los ojos que no se movían, pero que registraban todo, como un radar elegante y letal. Se sentó a 12 metros de Raúl Velasco, 12 metros que en ese momento equivalían a 2 universos paralelos que nunca deberían haberse tocado. Raúl volvió al periódico. Pero ya no leía. Nadie en esa sala leía. Nadie hacía nada que no fuera a existir en la órbita gravitacional de lo que acababa de entrar. El asistente de Raúl se inclinó y murmuró algo. Raúl asintió sin mover la cabeza. Sí, ya lo había visto. Claro que ya lo había visto. ¿Cómo no ver a María Félix? Eso era lo que nadie en México entendía del todo. La tensión entre estos dos no era odio simple, no era envidia simple. Era algo más complicado, más viejo, más enredado en el tejido de lo que significaba el poder en el espectáculo mexicano. María Félix había dicho en una entrevista, años atrás, que siempre domingo era un circo de segunda, que Raúl Velasco había convertido el talento mexicano en mercancía barata. Lo había dicho con esa precisión suya para herir, sin alzar la voz, casi con aburrimiento, que era la manera más cruel de decir algo. Raúl nunca respondió públicamente, nunca la invitó al programa, nunca pronunció su nombre en cámara durante años. En el mundo de Raúl Velasco, la peor condena no era el insulto, era el silencio, era no existir. Y ahora los separaban 12 metros y un vuelo retrasado. El café de Raúl llegó. Lo tomó sin saborearlo. María sacó un cigarrillo, lo encendió con un encendedor de plata, exhaló despacio. Una azafata se acercó a recordarle que estaba prohibido fumar. María la miró. Solo la miró. La azafata se retiró sin decir más. Algunos poderes no necesitan credenciales. Pasaron 20 minutos. 40. Nadie se movió del lugar donde el destino los había sentado. O quizás no fue el destino. Quizás fue algo más simple y más humano. Quizás ninguno de los dos quiso ser el primero en levantarse, porque levantarse primero significaba huir,
y ninguno de los dos había oído jamás de nada. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. María Félix apagó el cigarrillo, se puso de pie y empezó a caminar, directo hacia Raúl Velasco. Raúl la vio venir desde el primer paso. Tuvo exactamente 8 segundos para decidir qué hacer con su cara, con sus manos, con la postura de su cuerpo. 8 segundos para construir la versión de sí mismo que iba a presentarle a María Félix. El hombre que nunca la había invitado a su programa. El hombre que había ignorado su nombre durante años frente a millones de televidentes. El hombre que, según la industria entera, le tenía un miedo secreto que jamás reconocería. Se puso de pie. Eso fue instintivo. Uno no permanece sentado cuando María Félix se acerca. Eso lo sabía incluso Raúl Velasco. Ella se detuvo a 1 metro, lo midió de arriba abajo, con esos ojos que habían intimidado a directores de cine europeos, a presidentes de república, a hombres que habían conquistado continentes. Luego hizo algo inesperado. Sonrió. No la sonrisa de los fotógrafos, no la sonrisa del personaje. Una sonrisa pequeña, casi privada, como si los dos compartieran un chiste que nadie más entendía. «Señor Velasco», dijo. Su voz era exactamente como sonaba en todas las entrevistas. Grave, perfectamente modulada, cada sílaba colocada con la precisión de alguien que sabe que las palabras son armas y adornos al mismo tiempo. Raúl extendió la mano. María la ignoró. En cambio, señaló la silla frente a él. «¿Me permite?». No era una pregunta real. María Félix no pedía permiso. Era una cortesía escenificada, y los dos lo sabían. Raúl hizo un gesto. Por supuesto, se sentaron. El asistente de Raúl desapareció discretamente, con ese instinto de supervivencia que desarrollan quienes trabajan cerca del poder. La asistente de María quedó de pie a distancia, mirando al vacío con la concentración de quien finge no escuchar. Hubo un silencio, no incómodo, extrañamente. Era el silencio de 2 personas que llevan años ensayando una conversación que nunca tuvieron y que de repente ya no saben cómo empezar. María habló primero. «He visto su programa muchas veces», dijo, «más de las que admitiría en público». Raúl no parpadeó. Era demasiado experimentado para mostrar sorpresa, pero algo en su mandíbula, un músculo pequeño, se tensó un instante. «¡Qué honor!», respondió, con ese tono suyo neutro que podía ser sincero o irónico dependiendo de quién escuchara. María inclinó la cabeza levemente. «No es un cumplido», aclaró, «es una observación. Lo he estudiado, Velasco. Usted hace algo que muy poca gente sabe hacer. Hace que la gente común se sienta parte de algo grande. Eso es un talento. No el mío», agregó de inmediato, «pero un talento». Raúl procesó esto en silencio. En 30 años de industria, nadie le había dado un cumplido que sonara tan parecido a un insulto y tan parecido a un reconocimiento al mismo tiempo. Solo María Félix podía hacer esas 2 cosas con la misma frase. «Usted me llamó mercancía barata», dijo Raúl. Lo dijo sin hostilidad visible, como quien menciona el clima. María no se inmutó. «Dije que su programa convertía el talento en mercancía barata». «No es lo mismo. ¿Hay diferencia?». «Mucha. Usted no es barato, Velasco. Usted es muy caro. Eso es peor». Raúl la miró. Por primera vez en esa conversación, algo genuino cruzó su cara. No enojo, algo más parecido a la curiosidad de quien escucha un diagnóstico que no esperaba, pero que en algún lugar reconoce como verdadero. ¿Qué quiere decir con eso? María cruzó las manos sobre su regazo. Sus dedos estaban cargados de anillos, cada uno con su historia, cada uno con su peso. Quiere decir que usted cobró un precio muy alto por lo que construyó. No en dinero, en otras cosas, en gente, en decisiones. En lo que tuvo que ignorar para llegar a donde llegó. La sala de espera seguía llena de personas que fingían no mirar. El vuelo seguía retrasado. Afuera, la pista brillaba bajo un sol de mediodía que nadie en esa sala podía ver. Raúl tomó su café, ya frío. Lo tomó despacio.
Y usted no pagó precio alguno, dijo, con algo que no era exactamente sarcasmo, pero que vivía cerca. María soltó una carcajada breve, genuina, el sonido más inesperado de esa mañana. Pagué todos los precios, dijo. Solo me aseguré de elegirlos yo misma. Silencio. Y en ese silencio algo cambió entre los dos. No la historia, no los años de distancia pública, no las palabras que no se habían dicho y las que sí. Pero algo, como cuando dos piezas de un rompecabezas que nunca debieron estar juntas de repente encajan por un segundo antes de separarse otra vez. ¿A dónde viaja?, preguntó Raúl. París, respondió María. ¿Y usted? ¿También? Otro silencio. Qué conveniente, dijo María, y volvió a sonreír. Nadie que estuvo en esa sala de espera olvidó lo que vio. O eso dicen quienes afirman haber estado, porque esta es la naturaleza de las historias que rodean a los grandes, que la memoria colectiva las expande, las llena de detalles que quizás estuvieron y quizás no, hasta que ya no importa qué fue real y qué fue necesario que fuera real para que la historia funcionara. Lo que sí parece cierto es que hablaron durante casi una hora en la que el mundo del espectáculo mexicano, sin saberlo, estuvo suspendido en un aeropuerto. Dos de sus figuras más definitorias, sentadas frente a frente sin cámaras, sin guión, sin el escudo de sus personajes públicos. Raúl Velasco llevaba 30 años siendo Raúl Velasco, el conductor, el descubridor de talentos, el hombre del micrófono y la sonrisa profesional que podía entrevistar a un niño de 10 años cantando rancheras y a un tenor italiano en el mismo programa con la misma expresión de entusiasmo administrado. Era brillante en eso, nadie lo negaba. Pero había otra cosa que nadie decía en voz alta, que detrás de esa sonrisa funcionaba una maquinaria. Y las maquinarias no tienen sentimientos, tienen resultados. María lo sabía, lo había visto desde lejos durante décadas. ¿Cuántos artistas pasaron por su programa?, le preguntó en algún momento de esa conversación. Raúl pensó. Miles, respondió, sin exagerar, miles en 30 años. ¿Y cuántos recuerda? La pregunta era una trampa y los dos lo sabían. Raúl la consideró con cuidado. A los que se quedaron, dijo finalmente. María asintió lentamente, como maestra que escucha una respuesta que está bien, pero no es la correcta. Eso es exactamente el problema, dijo. Raúl esperó. Usted recuerda a los que se quedaron en su órbita, a los que le fueron útiles, a los que regresaron temporada tras temporada a llenar su pantalla. Pero hay otros, los que no encajaron en su formato, los que tenían un talento que su programa no sabías qué hacer con él, los que se fueron sin que usted siquiera notara que se habían ido. ¿Y eso me lo reprocha? No se lo reprocho, dijo María. Le estoy describiendo lo que construyó, un sistema que funciona perfectamente para el sistema. Eso no es un insulto, es una autopsia. Raúl soltó un sonido breve. Podría haber sido una risa, podría haber sido otra cosa. ¿Y cuál es el sistema de usted?, preguntó. Porque si vamos a hacer autopsias, hagamos la suya también. María no se ofendió. Al contrario, hubo algo en sus ojos que parecía apreciación. El mío es más simple y más cruel, dijo. Yo soy el sistema, solo me sirvo a mí misma. No pretendo descubrir a nadie ni construir nada para la posteridad. Yo llegué, brillé, y cuando el brillo se acabe, me iré. Sin herederos, sin legado administrado, sin escuela. ¿Y eso le parece mejor? Me parece honesto. Raúl miró sus propias manos, las manos que habían sostenido un micrófono frente a medio siglo de televisión mexicana. Las manos que habían firmado contratos, que habían cerrado puertas y abierto otras, que habían construido carreras, y si había que ser sincero, en un aeropuerto en octubre de 1993, también las habían destruido. Hay artistas, dijo en voz baja, que me odian. Lo sé, respondió María. Hay gente que dice que les cerré puertas, que usé el programa para premiar lealtades y castigar deslealtades. ¿Es verdad? Pausa larga. El negocio funciona así.
María lo miró sin parpadear. No el negocio, dijo. Usted funcionaba así. El negocio es la excusa que la gente usa cuando no quiere mirarse al espejo. Raúl no respondió de inmediato. Afuera un avión rodaba lento sobre la pista. La luz cambiaba. Alguien en la sala tosió. La vida ordinaria seguía ocurriendo alrededor de esa conversación extraordinaria. ¿Usted se mira al espejo?, preguntó finalmente. María sonrió. Toda mi vida me he mirado al espejo. Es mi deformación profesional. ¿Y qué ve? Una mujer que tomó decisiones, dijo. Algunas hermosas, algunas terribles, y que nunca fingió que las terribles eran hermosas. Eso es lo que me faltó a mí, dijo Raúl, tan quieto que casi no se escuchó. Pero María lo escuchó. Hay una versión de Raúl Velasco que México conoció durante décadas. La conoció cada domingo por la mañana, entre canciones y presentaciones y ese entusiasmo suyo que parecía inagotable. Era el anfitrión perfecto, el hombre que hacía sentir especial a cada invitado, que recordaba el nombre del pueblo donde habían nacido, que lloraba en cámara cuando la historia lo pedía y que sonreía cuando el rating lo necesitaba. Era una actuación maestra, nadie lo negaría. Pero había otra versión, la que conocían los pasillos de Televisa, la que susurraban los productores en las juntas, la que los artistas jóvenes aprendían rápido, a veces demasiado tarde, que existía detrás de la primera. Raúl Velasco no perdonaba la deslealtad. Eso era axioma de la industria. Si un artista se iba, con la competencia, si hablaba mal del programa, si en alguna entrevista decía algo que Raúl interpretara como ingratitud, había consecuencias. No dramáticas, no visibles, simplemente dejaban de existir en esa pantalla. Y en el México de esos años, dejar de existir en esa pantalla era casi dejar de existir. María Félix lo sabía porque lo había visto, porque en ese mundo donde todos se conocían y nadie hablaba abiertamente, las historias circulaban. ¿Recuerda a Lucha Villa?, preguntó María en algún punto de la conversación. Raúl no cambió la expresión. Claro, estuvo años sin aparecer en su programa después de aquello. No era el espacio adecuado para ella en ese momento, dijo Raúl, con esa manera suya de convertir una decisión personal en una declaración de programación. María lo miró largo. Velasco, estamos solos. No hay cámaras, no hay periodistas, no hay nadie que vaya a citar esto mañana. Puede decir la verdad. Raúl guardó silencio. Se pelearon, continuó María. Ella dijo algo que usted no quería que dijeran, y la castigó. No lo estoy juzgando, le estoy pidiendo que lo reconozca, aunque sea aquí, aunque sea una vez. El ruido del aeropuerto llenó el espacio entre ellos, anuncios de vuelos, el carrito del café pasando, conversaciones ajenas que no importaban. Raúl miró hacia la ventana. Era un negocio, dijo. Todos lo sabían. Nadie venía siempre domingo por caridad. Venían porque los ayudaba, porque los ponía frente a millones de personas. Eso tiene un precio. ¿Y quién ponía el precio? Siempre Raúl. Eso no lo dijo en voz alta, pero flotó entre los dos con la claridad de las cosas que no necesitan ser dichas. María continuó, no con crueldad, con algo más difícil de manejar, con comprensión. El poder que usted tuvo fue obsceno, dijo. No lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. Ninguna persona debería haber tenido tanto control sobre quién existía y quién no existía en la cultura de un país entero. Eso corrompe, no porque usted sea malo, sino porque corrompe a cualquiera. Raúl la miraba. Usted tampoco era un ángel, dijo. Su historia no es precisamente un manual de generosidad. Nunca dije que lo fuera, respondió María de inmediato. Yo usé el poder que tuve, lo usé para mí, para mis películas, para mis amores, para mi libertad, no para controlar a otros. Esa es la diferencia. Raúl procesó esto, lo procesó de esa manera suya, lenta, meticulosa, como quien revisa un contrato buscando la cláusula que podría usarse en su contra. ¿Sabe cuántas carreras construí yo?, dijo finalmente. Sé cuántas destruyó. Silencio.
Y sé cuántas construyó también, agregó María. Los dos son ciertos, no puede quedarse solo con uno. Era la primera vez en esa conversación que María le ofrecía algo que no era desafío ni diagnóstico. Era algo más parecido a la equidad, a la voluntad de ver a alguien completo, con sus sombras y sus luces, sin reducirlos a una sola historia. Raúl lo sintió, y algo en él, algún músculo que llevaba décadas tenso, se aflojó 1 milímetro. Hay artistas, dijo despacio, que hoy son lo que son porque yo los puse en ese escenario cuando nadie los conocía. Sí, dijo María. ¿Eso no cuenta? Cuenta todo, dijo ella. Por eso es tan complicado. Si usted hubiera sido solo el villano, sería más fácil. Pero usted fue las dos cosas, y eso es lo que nunca se ha permitido mirar de frente. Habían pasado ya más de 40 minutos cuando María Félix hizo la pregunta que cambió el tono de todo. No fue una pregunta sobre el programa, ni sobre los artistas, ni sobre el poder. Fue una pregunta personal, tan personal que Raúl tardó varios segundos en entender que se la estaban haciendo a él y no al personaje. ¿Es feliz Velasco? El conductor de televisión más famoso de México miró a la mujer más icónica del cine latinoamericano y no supo qué responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque llevaba tanto tiempo sin que alguien le preguntara eso, sin que nadie le hiciera esa pregunta sin esperar una respuesta de relaciones públicas, que la pregunta en sí lo descolocó. El éxito no es lo mismo que la felicidad, agregó María como si hubiera leído el silencio. Eso lo aprendí tarde, demasiado tarde para algunas cosas. Raúl dejó el vaso sobre la mesa, lo acomodó con esa precisión suya de hombre que necesita tener algo bajo control cuando lo demás no lo está. Tengo una familia, dijo, una carrera que la mayoría envidiaría. He hecho lo que amaba hacer durante 30 años. No le pregunté si tiene razones para ser feliz, dijo María. Le pregunté si lo es. Nueva pausa. Hay días, dijo Raúl finalmente, en que termino el programa y el estudio queda vacío y pienso que debería sentir algo más. No sé qué. Algo más grande que lo que siento. María asintió, como quien reconoce un territorio conocido. Yo me senté en los estudios más glamorosos del mundo, dijo. Filmé con los directores más importantes de Europa. Cené con presidentes, me amaron hombres que los historiadores recordarán, y hubo noches, muchas noches, en que estaba completamente sola y pensaba que todo eso era un disfraz precioso de algo que no entendía del todo. ¿De qué? Del miedo, dijo simplemente. Raúl la miró. En toda su carrera había entrevistado a cientos de personas, había extraído confesiones de artistas que no pensaban confesar nada, había convertido el arte de hacer hablar a la gente en su herramienta más afinada. Pero en ese momento era él quien estaba siendo entrevistado, y no por un periodista, por una mujer de 79 años que había decidido, por razones que quizás solo ella entendía, ser honesta en un aeropuerto. ¿Miedo a qué?, preguntó. María pensó. No era una mujer que respondiera rápido cuando la pregunta lo merecía. A que debajo del personaje no haya nada, dijo. A que si te quitas el nombre, el sombrero, la fama, los anillos, los títulos, te quedes con alguien que no sabe muy bien quién es ni para qué está. ¿Y lo descubrió? ¿Qué había debajo? Una sonrisa, esta vez diferente a todas las anteriores, más quieta. Una niña de Sonora con el hambre de comerse el mundo, dijo, y la terquedad suficiente para no dejar que nadie se la comiera a ella primero. Raúl sonrió. Por primera vez en esa conversación, una sonrisa que no tenía nada de administrado, genuina, pequeña, casi tímida. Yo era un niño de Celaya, dijo, con una radio pegada al oído y la certeza de que quería vivir dentro de esa radio, sin saber exactamente cómo. Y lo logró. Lo logró, sí, y lo perdió también, y lo volvió a lograr. Y con cada vuelta el precio fue diferente. María lo miró con algo que en otro rostro hubiera sido ternura. En el suyo era algo más complejo. Reconocimiento, quizás.
el reconocimiento de dos personas que habían vivido vidas extraordinarias y que en ese momento, en esa sala de espera anónima, eran simplemente dos seres humanos que habían pagado precios muy altos por ser quienes fueron. El poder tiene hambre, dijo María. Siempre quiere más, y uno se convierte en su sirviente creyendo que es su dueño. Raúl no respondió, pero algo en su postura cambió. Se recargó levemente hacia atrás, como quien suelta, por un momento breve, el peso que ha cargado tanto tiempo que ya olvidó que lo estaba cargando. Fue en ese punto cuando Raúl Velasco hizo algo que, según quienes cuentan esta historia, nunca hizo en público. Nunca en 30 años de entrevistas, nunca en ceremonias de premiación, nunca en los homenajes que le tributaron los presidentes y las cadenas de televisión. Pidió perdón. No con esas palabras exactas. Raúl Velasco no era un hombre de disculpas directas. Tenía demasiado oficio para eso, demasiado entrenamiento en el arte de decir las cosas de manera que quedaran bien en cualquier contexto. Pero lo que dijo fue suficientemente cercano. Hay gente, dijo mirando sus manos, a quien le debo una conversación que nunca tuve. María no lo interrumpió. Artistas que pasaron por el programa y que yo traté como piezas, no como personas, que cuando dejaron de serme útiles simplemente dejaron de existir en mi pantalla. Y algunos de ellos tenían talento real, el tipo de talento que no se fabrica. ¿Por qué no los apoyó entonces? Raúl tardó. Porque el talento sin control me incomodaba, dijo. Porque lo que no podía administrar me parecía una amenaza. María asintió despacio. Eso es lo más honesto que le he escuchado decir, dijo. Solo hay que decirlo cuando no hay cámaras, respondió Raúl, con una amargura suave que era también una especie de autoconciencia. Eso también es parte del problema, dijo María, que la verdad solo puede existir sin testigos, que el personaje que construyó es tan grande que no le deja espacio para ser humano en público. ¿Y el suyo no? El mío también, admitió ella, sin dudar. Yo construí una armadura tan perfecta que a veces yo misma me lastimaba con ella. Hay amores que perdí porque no supe quitarme la armadura. Hay momentos que no pude vivir completamente porque siempre había una parte de mí observando la escena desde afuera, pensando en cómo quedaba. Raúl la miró con algo nuevo. No admiración, eso ya lo tenía desde hacía décadas cualquier mexicano. Algo más específico. Reconocimiento de espejo. Yo hago eso también, dijo. Observarme desde afuera, incluso en momentos privados, como si la cámara nunca se apagara del todo. Es la deformación del oficio, dijo María. Cuando uno pasa suficiente tiempo siendo observado, empieza a observarse a sí mismo con los ojos de los demás, y en algún punto ya no sabe cuál es la mirada propia. Silencio largo, no incómodo. El silencio de dos personas que están pensando en la misma cosa desde ángulos distintos. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Raúl. María consideró la pregunta con seriedad. Me arrepiento de haber tardado tanto en aprender a estar quieta, dijo. Viví siempre a velocidad de fuga, como si parar fuera peligroso, como si el silencio fuera el enemigo. Y ahora que tengo 79 años y he visto más de lo que nadie debería ver, lo que más valoro es exactamente eso. La quietud, un café, una ventana, el tiempo que pasa sin pedir nada. ¿Y yo me arrepiento?, dijo Raúl, como si se preguntara a sí mismo. No lo sé, respondió María, pero creo que lo va a descubrir. Creo que hay un momento en la vida de ciertos hombres en que todo lo que construyeron empieza a hacerse preguntas, y la única manera de no volverse loco es tener respuestas. ¿Usted las tiene? Algunas, dijo. Las suficientes para dormir. No las suficientes para estar tranquila del todo. Raúl asintió. Eso le parecía más humano que cualquier cosa que hubiera podido decirle. No la certeza, sino la convivencia honesta con la incertidumbre. Afuera, un anuncio por el altavoz informó que el vuelo a París comenzaría el abordaje en 20 minutos. Los dos lo escucharon. Ninguno se movió todavía. 20 minutos.
El tiempo que les quedaba era ahora un personaje más de esa historia, una presencia que los dos sentían, pero que ninguno nombraba directamente. María sacó otro cigarrillo. Esta vez no lo encendió, solo lo sostuvo entre los dedos, girándolo despacio, como si fuera un objeto de meditación. ¿Sabe qué es lo que más me sorprendió de usted siempre?, preguntó. Raúl esperó, que nunca me invitó al programa. La frase cayó entre los dos con una claridad que tenía algo de humor y algo de acusación y algo de curiosidad genuina, todo mezclado en proporciones iguales. Raúl soltó una exhalación breve. No exactamente una risa, pero en la misma familia. ¿Lo hubiera aceptado? Nunca lo sabremos porque nunca lo intentó. Raúl la miró. Tenía varias respuestas posibles. Eligió la verdadera. Usted me daba miedo, dijo. María no se sorprendió. O lo disimuló perfectamente, que en su caso era casi lo mismo. ¿Por qué? Porque usted no necesitaba el programa, dijo Raúl. Todos los demás lo necesitaban, de una manera u otra. Eso me daba el control. Usted no necesitaba nada de mí, y eso significaba que yo tampoco tendría control sobre usted, y yo no sabía qué hacer con alguien así. María lo miró durante un momento largo. Eso es lo más interesante que ha dicho en toda la mañana, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque es completamente honesto y porque demuestra que entendió exactamente cuál era la dinámica. Usted construyó un mundo donde todos le debían algo, y yo era la anomalía que no encajaba en ese esquema. No porque fuera mejor, sino porque ya había construido el mío propio. Dos sistemas paralelos, dijo Raúl, que nunca se tocaron, agregó María, hasta hoy. Raúl miró alrededor de la sala. La gente seguía ahí, algunos ya recogiendo sus bolsas para el abordaje, otros todavía fingiendo no observar la conversación más extraordinaria que probablemente nunca entenderían del todo desde la distancia. ¿Por qué se acercó?, preguntó Raúl. Esta mañana podía haberse quedado en su asiento e ignorarme como los dos hemos hecho durante años. María pensó en esto con genuina consideración. Porque tengo 79 años, dijo, y a esta edad uno empieza a tener muy poca paciencia para las pendientes que no resuelve. No éramos enemigos, Velasco. Nunca lo fuimos realmente. Éramos dos personas que se habían convertido en símbolos de cosas distintas y que habían mantenido la distancia porque era más fácil que la conversación. ¿Y era necesaria la conversación? Parece que sí, dijo. Raúl asintió. ¿Qué hubiera pasado?, dijo en voz baja, si esto hubiera ocurrido hace 20 años. María lo pensó. Probablemente nos hubiéramos peleado, dijo. Los dos teníamos demasiado poder y demasiado orgullo. Ninguno hubiera cedido nada. Hubiera sido una guerra elegante y estéril. ¿Y ahora? Ahora los dos somos lo suficientemente viejos para saber que ganar una conversación no sirve de nada. Raúl sonrió, esta vez con esa mezcla específica de tristeza e inteligencia que caracteriza a las personas que han vivido suficiente para ver sus propias contradicciones con cierta claridad. Ojalá lo hubiera aprendido antes, dijo. La mayoría de las cosas importantes se aprenden tarde, respondió María. Eso es parte del trato. Afuera un avión despegó. El sonido de los motores llenó por un momento toda la sala. Esa vibración profunda que es simultáneamente el sonido del alejamiento y del comienzo. Los dos lo miraron por la ventana. Hay cosas que se dijeron en esos últimos minutos que ningún testigo pudo escuchar completamente. Las voces se bajaron. Las distancias físicas entre los dos se cerraron un poco más. Es el lenguaje corporal que ocurre cuando una conversación llega a su parte más íntima. La asistente de María miraba al techo. El asistente de Raúl revisaba papeles que claramente no necesitaba revisar. Lo que sí, no se escuchó. Lo que sí llegó a la memoria fragmentada de quienes construyeron esta historia con los años fueron momentos sueltos. Frases que flotaron lo suficientemente alto para alcanzar oídos ajenos. María dijo algo sobre Diego Rivera.
sobre cómo el amor más intenso de su vida había sido también el más destructivo, y cómo había tardado décadas en entender que las dos cosas podían ser completamente ciertas al mismo tiempo sin que una cancelara a la otra. Raúl dijo algo sobre sus hijos, sobre la sensación de haber estado presente en todas las grandes pantallas de México y ausente en algunas de las escenas pequeñas que más importaban en su propia casa. Eso fue lo que más me costó, dijo. No lo dijo en el tono de quien busca lástima, lo dijo en el tono de quien hace un inventario. María no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo algo que Raúl no esperaba. Los hijos de la gente poderosa, dijo, cargan con el peso de un nombre que no eligieron. Algunos se doblan, otros aprenden a cargarlo de otra manera. Ninguno lo carga igual que el padre o la madre que lo construyó. ¿Y los suyos?, preguntó Raúl. María tomó un segundo. No tuve hijos, dijo. Lo elegí así. Fue una de las decisiones más conscientes de mi vida y una de las que más preguntas me sigue haciendo en las noches. ¿La arrepiente? No es arrepentimiento, dijo. Es más como una pregunta que vive conmigo. ¿Qué hubiera sido? No como lamento, como curiosidad genuina de una vida no vivida. Raúl asintió. Yo tengo la pregunta inversa, dijo. Estuve, pero no siempre estuve completamente, y me pregunto qué hubiera sido si el programa, si Televisa, si toda esa maquinaria hubiera ocupado menos espacio. La respuesta obvia, dijo María, es que habría sido menos Raúl Velasco. ¿Y eso es bueno o malo? Esa, dijo ella, es la pregunta que no tiene respuesta cómoda. Hubo un momento, contaron los que estuvieron cerca, en que María Félix puso su mano sobre la mano de Raúl. Un gesto breve, apenas unos segundos, el tipo de gesto que no necesita traducción porque no es de consuelo, ni de afecto romántico, ni de alianza. Es el gesto de reconocer a alguien, de decirle sin palabras, te veo, no el personaje, a ti. Raúl no retiró la mano. Después el altavoz llamó al abordaje. Los dos se pusieron de pie simultáneamente, como si hubieran ensayado ese movimiento. Se miraron de pie y en ese segundo la sala volvió a llenarlos de distancia, los devolvió a ser lo que eran frente al mundo. Raúl Velasco y María Félix. Los mitos, los personajes, las figuras que México había construido y que ellos mismos habían habitado tanto tiempo que ya era difícil saber dónde terminaban ellos y dónde empezaban sus nombres. ¿Viaja en primera?, preguntó María. Por supuesto, dijo Raúl. Yo también, dijo ella, aunque le advierto que duermo con el codo fuera del asiento. Raúl soltó una carcajada real, abierta, sin cálculo, el sonido de alguien que no recuerda cuándo fue la última vez que se rió así. María sonrió, esa sonrisa pequeña y privada con que había comenzado todo. Vamos, dijo. El vuelo duró 14 horas. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esas 14 horas. Los vuelos de larga distancia tienen esa calidad particular de estar fuera del tiempo normal, fuera de las reglas que aplican en tierra. Lo que pasa en el aire, entre dos personas que acaban de desnudar sus contradicciones en una sala de espera, pertenece a una categoría de intimidad que no suele sobrevivir el aterrizaje en la misma forma. Lo que sí se sabe es que al llegar a París, cuando los pasajeros descendieron por la escalerilla y se dispersaron hacia las diferentes corrientes de sus vidas, Raúl Velasco y María Félix se despidieron en la terminal. Fue breve, sin el peso de lo que había pasado antes, o quizás exactamente con ese peso, pero transformado en algo más ligero. María se puso los guantes, un gesto suyo clásico, ese ritual de rearmarse antes de volver al mundo público. Fue un placer, Velasco, dijo, y lo dijo de una manera que no tenía doble fondo, solo era lo que era. Igualmente, respondió Raúl, y luego, después de un segundo, agregó. Gracias. ¿Por qué? Por la conversación. María lo miró. Usted también la necesitaba, dijo. Por eso se quedó. Tenía razón. Raúl podría haberse levantado en algún momento de esa hora en el aeropuerto. Podría haberse excusado, haberse ido al baño, haber simulado una llamada urgente.
todos los mecanismos de escape que un hombre como él dominaba perfectamente. No lo hizo, y eso era también una respuesta a algo. ¿Volveremos a hablar?, preguntó Raúl. María ya caminaba. Se dio vuelta un momento. Quizás, dijo, la vida es larga aunque parezca corta. Y se fue, con esa manera suya de irse, como si ella no se fuera, sino que el lugar que dejaba simplemente se volviera menos interesante. Raúl se quedó parado un momento en la terminal de París. El aeropuerto Charles de Gaulle, con su arquitectura de otro siglo y sus multitudes de gente que iba a todas partes sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Un hombre entre millones, un hombre con 30 años de poder mediático encima de los hombros y algo más liviano que lo había acompañado en las últimas horas. Algo que no tenía nombre todavía, que no estaba seguro de merecer o de entender completamente, pero que estaba ahí. Caminó hacia la salida. Esa noche, según la única persona que habló de esto años después, un asistente que mantuvo el anonimato en una entrevista radial, Raúl llegó al hotel, canceló una cena de negocios que tenía programada y se quedó en la habitación. Solo, sin televisión, sin teléfono, sin la maquinaria de agenda que siempre lo acompañaba. Solo se quedó sentado frente a la ventana mirando los tejados de París, pensando, presumiblemente, en todo lo que una mujer de 79 años le había dicho sin compasión y sin crueldad en un aeropuerto de la Ciudad de México, en los artistas que habían pasado como piezas, en los hijos que vieron la televisión más de lo que vieron al padre, en el miedo que lo había mantenido alejado de lo que no podía controlar, en la diferencia entre construir un legado y construir una vida. ¿En qué había debajo del personaje? Esa pregunta, la que María había hecho sobre sí misma, se la hizo ahora a sí mismo, y la respuesta que encontró, cualquiera que haya sido, era solo suya. Los tejados de París no dijeron nada. El silencio tampoco. Pero a veces el silencio es exactamente lo que se necesita para escuchar lo que ya se sabía y se había elegido no escuchar. Afuera la noche caía sobre una ciudad que no sabía y no necesitaba saber que ese hombre existía, que había un programa, que había un poder, que había una historia, solo la noche, solo los tejados, solo la pregunta. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre del año 2000. Tenía 65 años, fue de madrugada, en su casa, rodeado de su familia. México se despertó con la noticia y pasó el día recordándolo en la televisión que él mismo había construido. María Félix murió el 8 de abril de 2002. Tenía 88 años, en su departamento de la Ciudad de México, con una elegancia que pareció voluntaria, como si incluso ese último acto hubiera sido escenificado con cuidado. Ninguno habló nunca públicamente de lo que ocurrió en ese aeropuerto. Nunca confirmaron la historia. Nunca la negaron. La historia existe porque existe en la memoria de los que estuvieron cerca. En el asistente que desapareció hacia la puerta y fingió revisar papeles. En la asistente de María que miraba al techo. En los pasajeros que fingían no mirar y que guardaron en algún lugar de su memoria la imagen de dos figuras monumentales sentadas frente a frente en una sala de espera ordinaria. Las historias como esta no viven en los archivos. Viven en el espacio entre lo que se puede probar y lo que se necesita creer. ¿Ocurrió exactamente así? Probablemente no. Las historias que se transmiten de boca en boca se van llenando de detalles que encajan demasiado bien, de frases demasiado perfectas, de momentos demasiado simbólicos. La memoria es una escritora dramática. Le gustan los cierres redondos, pero hay algo en el centro de esta historia que sí parece verdadero, que estos dos mundos existieron en paralelo durante décadas, que representaron visiones opuestas del poder y la dignidad artística, que entre ellos hubo una distancia que nadie terminó de explicar, y que si alguna vez esa distancia se cerró, si alguna vez hubo una conversación real entre Raúl Velasco y María Félix, habría tenido que ser exactamente así.
en un espacio sin cámaras, sin guión, sin la protección de sus personajes. Dos personas. Una conversación. La verdad incómoda de lo que construyeron y lo que pagaron por construirlo. Hay una pregunta que esta historia deja flotando, no sobre ellos, sobre nosotros. ¿Cuánto de lo que admiramos en los grandes es la persona y cuánto es el personaje que construyeron para sobrevivir? Cuando aplaudimos a alguien durante décadas, ¿aplaudimos al ser humano o al sistema que aprendió a volverse aplaudible? Y la más difícil de todas, ¿hay momentos en nuestra propia vida en que hacemos lo mismo que ellos? ¿En que construimos una versión de nosotros mismos tan convincente que nos olvidamos de preguntar ¿qué hay debajo? Raúl Velasco construyó el entretenimiento dominical de 3 generaciones de mexicanos. Eso es real. María Félix se convirtió en el símbolo más poderoso de la feminidad libre en la cultura latinoamericana del siglo XX. Eso también es real, que ambos fueron humanos completos, con sus grandezas y sus terrores y sus preguntas sin respuesta. Eso es lo más real de todo. Y que quizás en una sala de espera de un aeropuerto, en una mañana ordinaria de octubre de 1993, se sentaron frente a frente y por una hora dejaron de ser los personajes y fueron simplemente dos personas que se habían cansado de cargar el mismo peso de distintas maneras. Eso es lo que queremos creer. Porque necesitamos creer que hasta los más grandes tienen conversaciones como esa. Que el poder no cancela la duda. Que la fama no cierra la pregunta de quién eres cuando nadie te está mirando. Que incluso Raúl Velasco, incluso María Félix, se preguntaron alguna vez lo mismo que todos. Si al final la vida que vivieron fue la que querían vivir, o si había otra, más pequeña, más silenciosa, más propia, esperando en alguna esquina, como una guitarra rota en la noche, como una voz que canta porque es lo único que sabe hacer, como la verdad que solo existe cuando no hay cámaras.